estáis? Espero que muy bien. Hoy es nuestro lunes, bajo en calorías, y yo primero os quiero empezar a explicar lo de los desayunos que os puse el viernes, el porqué de cada cosa que yo he puesto ahí. Un poquito explicaros. Yo he puesto ahí alimentos de digestión lenta, porque os dije que no van por la noche, sino que van por la mañana. Estos alimentos los podéis digerir mejor por la mañana y os darán todas las vitaminas y todo el aporte energético que necesitáis por la mañana a lo largo de todo el día. Os habréis dado cuenta que yo he puesto yogur en vez de leche. En la mayoría de los desayunos pongo infusiones o yogur, y solo en uno he puesto un cortado que es con leche desnatada. Yogur en vez de leche, sí. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que pensar es que el yogur ha fermentado fuera de mi estómago. El yogur ya ha fermentado. Se le han potenciado todas sus vitaminas y todas sus propiedades, y aparte le ha bajado la lactosa. En todo el proceso de fermentación ha bajado la lactosa, con lo cual es mucho más saludable el yogur que la leche y mucho más digestivo. Ese es uno de ellos. Después, habéis visto que yo no he puesto azúcar en ninguno de los desayunos. Yo no pongo azúcar en mis desayunos, en ninguno. Os doy la opción a vosotros si queréis ponerle azúcar, pero sí que os voy a explicar una cosa del azúcar. Tenemos el azúcar blanca, que es la que todo el mundo conoce, y es la procesada. Tiene un aporte calórico de 400 kilocalorías por 100 gramos. Entonces, ese aporte calórico no se deshace, se nos va al hígado y se queda ahí. Porque en el proceso de ponerla blanca o de ponerle los conservantes le han quitado todo lo que es la capa de fuera y no la han dejado muy limpia que no vale para nada. Siguiente azúcar que tenemos. Esta es la azúcar de caña integral. Tiene 397 kilocalorías por cada 100 gramos de azúcar. Es decir, prácticamente lo mismo. Pero esta es de origen, bueno, esa también, lo que pasa es que está procesada. Y esta no está procesada, sino que tiene toda la cáscara, todo lo que es la parte de fuera del azúcar de caña. Y entonces conserva todas sus vitaminas y todo el potencial que tiene. Solo que hay que tener cuidado con la cantidad de azúcar que se toma, ¿vale? Tiene prácticamente lo mismo. Esta 397 y esta, ¿vale? 397, 400. Vale, prácticamente estamos igual, solamente que esta la disolvemos y esta nos cuesta muchísimo trabajo de disolverla. Tenemos la panela. La panela tiene exactamente las mismas kilocalorías que el azúcar de caña, porque en realidad es azúcar de caña, solamente que esta está exprimida al principio y es el zumo del azúcar de caña. Pero después tenemos cualquier sacarina, saco esta pero no la marca, ¿vale? Si os fijáis, nos han puesto las calorías por una cucharita de las del café. No, si esta me la medís en 100 gramos, esta me la tenéis que medir en 100 gramos. ¿Cuántas kilocalorías tiene este azúcar o este sacarina? ¿Vale? ¿Cuánto tiene? Bueno, pues realmente, si lo miráis aquí, por cada la cucharita tiene 4 calorías. Pero claro, la cucharita tiene 4 calorías, pero realmente, mirad aquí.
tiene 397 kilocalorías. Tiene lo mismo. Y esto es sacarina. Lo que tenéis que controlar es el azúcar que tomáis. Stevia, ¿vale? Aquí. Miradlo bien. ¿Lo veis? Tiene exactamente lo mismo. 379 kilocalorías. Esta es de origen vegetal, con lo cual es soluble. Esta la deshacemos. Si preferéis esta a esta, perfecto, no pasa nada. Son las mismas calorías, exactamente igual, y de origen vegetal. Esta es de la caña de azúcar integral y esta es de una plantita que se llama stevia, ¿vale? Las dos son igual. La panela es igual, solamente que no lleva el integral. Al no llevar el integral, pierde parte de las propiedades, pero sí que tiene el mismo valor energético. Esta está limpia, solamente está procesada. Esto es una sacarina que si te pones una cucharita tendrás 4 calorías, pero si te lo miden en 100 gramos va a tener exactamente lo mismo. Espero que os quede clara esa explicación. Y cuando yo, por ejemplo, hago un postre, que a quien no le gusta hacerse un postre el fin de semana para tomarse un cafelito en familia, o yo con mi hija, vale, yo intento de que el postre lo hago en casa. Y entonces, si tiene la receta 100 gramos de azúcar, yo le voy a poner 80 o 70. ¿Me entendéis? O le voy a poner o el stevia o le voy a poner el azúcar integral de caña, que sé que es soluble y es digestiva y la voy a deshacer. Entonces, cuando hagáis postres, sí que veréis en mi canal que hay muchos postres, pero sí que os digo que pongáis el azúcar que queráis. Si sois diabéticos o si tenéis problemas a la hora de que engordáis, si el postre lo hacéis vosotros en casa, le ponéis menos cantidad de azúcar, reducirlo, porque en realidad, si ponéis la harina integral, estáis comiendo pan, ¿me entendéis? Ponéis huevos, el único problema es el azúcar, y el azúcar hay que saberlo elegir, ¿vale? Eso sería lo que serían los postres que hiciéramos, que es preferible que se hagan en casa, porque si hacéis unas natillas van a llevar huevo, van a llevar leche y van a llevar azúcar. O sea, el azúcar, reducirlo. Y si puede ser, ponerle stevia o azúcar integral de caña, que es la que realmente es soluble y es de un origen, ciertamente, de la caña o del vegetal. Y una cosa que no os he dicho es la miel. Yo suelo ponerle miel a los desayunos y a pesar de que muchas personas piensen que es una contrariedad, la miel viene de la abeja, de las mil flores, del fruto del bosque y de un montón de esto. Es un proceso natural. Y es soluble, o sea, es un proceso natural, con lo cual la miel la deshacemos, aparte de la cantidad de propiedades que tiene. Pero una cosa que no os he dicho es que la miel tiene 304 calorías, es decir, casi menos de 100 calorías por cada 100 gramos que el azúcar, ¿vale? Entonces, por eso yo suelo poner miel en los desayunos. Le pongo una cucharadita de miel que equivale a unas 3 calorías o algo así, que es muy poquito. Y es solamente el hecho de endulzar unos cereales o de endulzar un yogur, pero nada más. Eso sí es para mi hija, porque yo me lo tomo sin azúcar, ya lo he dicho antes. Si es para mi hija sí que le pongo un chorrito de miel, pero si es para mí, yo no utilizo ningún tipo de azúcar yo me tomo el café solo o la infusión sola.
Y sí que si, por ejemplo, tenemos que endulzar algo, pues por eso pongo miel. Que sí que era algo que quería que supierais y que se me estaba olvidando. Pues eso, que sepáis que la miel tiene 304 calorías en comparación con la azúcar normal, que tiene 400, y la azúcar integral de caña, que tiene 387. Y las Activia y la sacarina también tienen 397. También os quería dejar un vídeo de un médico que explica todo lo del tema del diabetes y, bueno, azúcar en la sangre o diabéticos. Bueno, el caso es que lo explica bastante bien por el tema del azúcar y por el tema de la alimentación, porque cada vez son más médicos los que se inclinan a que si tienes una buena alimentación e intenta cogerlo todo de lo natural, ese azúcar no es malo, sino que es soluble. Pero este médico lo va a explicar muy bien porque cada vez hay más médicos que se inclinan en el tema de la alimentación, pero de una alimentación sana y equilibrada. Y os lo dejo por aquí, ¿vale? Para que veáis todo el tema este y explicado por un doctor que yo sigo hace mucho tiempo y lo explica muy bien. Yo he puesto también quesos en el desayuno. Los quesos siempre los pongo por la mañana y no por la noche y tienen lactosa, pero en el queso está reducida, le pasa como en el yogur, está reducida. Y entonces el queso de cabra y el queso de oveja tiene vitamina D, pero el queso de vaca carece de ella, no tiene vitamina D. Entonces yo prefiero el queso de cabra o el queso de oveja. Además es muy digestivo y me va a aportar muchísimas propiedades y muchísimas vitaminas a la hora del desayuno. Otra de las cosas es que yo os he puesto una mermelada de higos y manzana. La hago yo porque no le pongo azúcar ninguna. Entonces, los higos tienen muchísimas propiedades y muchísimas vitaminas que os las voy a decir y lo dejaré por aquí abajo escrito, y durante la semana os pasaré la receta para que hagáis vosotros la mermelada esta. ¿Qué pasa? Que los higos tienen cantidad de vitaminas, pero carecen de una cosa, carecen de pectina. La pectina es como un espesante que los cocineros utilizan, por ejemplo, cuando tienen que espesar una salsa y no quieren utilizar harina, utilizan pectina. Y la pectina está en la piel de los cítricos, sobre todo en la de la manzana y el limón, en la piel, lo que es la cáscara. Pero la pectina, he estado leyendo y últimamente los últimos avances que hay es que tiene propiedades para prevenir el Alzheimer y el cáncer. Entonces esto se encuentra en la piel de los cítricos y os lo voy a dejar hecho. Esa es una de las mermeladas que yo normalmente siempre hago y la hago con los higos. Uy, esto se ha movido. Esta es una de las mermeladas que yo siempre hago y la hago con los higos y con la manzana. Y la manzana lo que hago es rallarla para no quitarle la piel. Y si aún así no os gusta o porque le encontráis la piel, lo que podéis hacer es pasarla por la turmi, triturarla. No le quitéis la piel. Las propiedades del higo es que es rico en azúcares naturales, por lo tanto yo no le voy a poner azúcar. Tiene fibra soluble que nos ayudan a limpiar los intestinos. Tiene antioxidantes. Tiene vitaminas del grupo A, B, C, D, E y tiene la vitamina A y la K. Tiene potasio, calcio, magnesio, fósforo, yodo, zinc, sodio. Ayuda al deportista para los calambres, las fracturas. Por cada 100 gramos de higos tiene 65 kilocalorías. Con lo cual, eso de que nos dicen que engorda, claro, engorda si te comes una bandeja y te la comes por la noche. Por la noche no. Por la noche yo he dicho desde el principio que no se come fruta. ¿Vale?
Tienen un efecto saciante, es decir, que durante el día nos van a ayudar a sentirnos saciados y no tener esa sensación de hambre. Son ideales para el desayuno. Combaten enfermedades como las del corazón. Y tienen omega 3 y omega 6. Vale. Otra de las cosas que yo también he puesto en el desayuno son los huevos. Los huevos son de un aporte proteico son proteína, y entonces es una de las proteínas junto con el queso que nos podemos tomar por la mañana perfectamente y no por la noche. Eso era lo que yo me refería con los alimentos de digestión lenta. Yo también pasé procesos que había veces que por mi trabajo pues venía muy tarde o muy cansada y llegaba, ¿quién tiene ganas de ponerse a hacer una verdurita si a lo mejor has trabajado el fin de semana? Pues llegaba, me tomaba un vaso de leche y me iba a acostar. Y me levantaba, bueno, pesada, hinchada, hasta la boca me amargaba. Y bueno, empecé a investigar todo eso de la leche y realmente por la noche la leche es que te hincha, es que claro, tiene unos carbohidratos, tiene la lactosa y esto te hincha y te hace retención de líquidos. Eso también pasa con el plátano. El plátano, yo hacía yoga y cuando te dan calambres o rampas o algo de eso, te tomas, por el potasio, te tomas plátano. Pero claro, si el plátano te lo tomas por la mañana, tomas todas tus vitaminas, o sea, súper bien. Pero como te lo tomes por la noche, la digestión es malísima. O sea, ya os lo digo yo por propia experiencia, porque yo lo he pasado. Ya no solo que lo haya investigado y lo haya leído y lo haya mirado, es que lo he pasado porque lo he vivido yo. Os voy a leer las propiedades de la pectina, que las encontramos en la piel de los cítricos. Por eso muchos médicos dicen que la fruta no la deberíamos de comer con la piel. Sé que es de esto, pero bueno, también se puede licuar o triturar o hacer mermelada como yo hago y le meto la piel. La pectina es un carbohidrato, pero es de una fibra natural. Donde más se encuentra es en la piel de algunas frutas y verduras. Es muy beneficioso para la salud intestinal o depurativa. Regula los niveles de la glucosa de la sangre, elimina las toxinas, ayuda a eliminar el colesterol, aumenta la sensación de saciedad, regula la presión arterial, ayuda a la prevención del cáncer y el Alzheimer. Cuando se toma en comprimidos, las grandes cantidades de pectinas no es recomendada, y mucho menos a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque cuando está en comprimidos, los comprimidos de proteínas, vitaminas y todo eso pasan un proceso y, bueno, están procesados. Entonces, para darte una cosa es que tú la cojas del propio alimento y otra cosa es que la cojas, que era lo que os explicaba yo la otra vez con la vitamina C. Cuando tú tomas mucha vitamina C porque el médico te la ha mandado y tienes que tomarte los comprimidos, no toméis, como es bueno, pues en vez de uno me voy a tomar dos. No, tomaros la cantidad que os ha mandado el médico porque seguramente que es la que vais a necesitar. Porque si no, acordaros que os dije que producía vértigos, mareos, vómitos, diarreas y los excesos de comprimidos de vitaminas, hay personas que lo necesitan y lo tienen que tomar porque se los ha mandado el médico, pero la persona que no lo necesita, intentar que vuestro metabolismo lo coja de alimentos naturales, lo mismo que os estoy diciendo con el azúcar. El azúcar, si puede ser lo más natural posible, mejor que la procesada. Por eso, porque procesada. Bueno, a final de semana también os voy a poner una tarta de zanahoria y llevará queso crema, queso fresco. Lleva el azúcar de caña, que yo en vez de ponerle, ahora no me acuerdo exactamente la cantidad, lo he dejado por debajo de la cantidad realmente que lleva de azúcar.
Y luego en la crema queso, que lleva queso de untar, que no quiero decir marca, y nata de montar, se pone azúcar glass, pero le podéis poner stevia, porque el stevia es natural y se os va a parecer al azúcar glass. Y aparte, en vez de ponerle la cantidad que yo pongo en la receta, le ponéis solamente para endulzarlo, ¿vale? Y esa sería una tarta que es muy natural y para tomarla un fin de semana con un cafelito, pues estaría perfecta. Además está muy buena, ya os lo digo. Y ¿qué os voy a decir más? Cuidado con los azúcares, no cometáis el error de como esa Karina me voy a tomar 3 cucharadas en vez de una. No, porque es que tiene las mismas calorías que el azúcar. Es que tiene exactamente lo mismo. Es que yo no me lo estoy inventando, lo pone aquí. Es que lo pone aquí. Lo pone aquí. Si me dan lo que tiene una cucharada, no me están diciendo nada, porque esto me lo están midiendo en 100 gramos. O sea, las kilocalorías siempre se miden por 100 gramos del producto. Y intentar de que los productos sean lo más natural posibles. Lo más natural posible. ¿Que os apetece una tarta? Claro que sí, a mí también. De vez en cuando, un sábado, un domingo, pues claro que me apetece tomarme una tarta. Con mi hija tomando un café, pues por supuesto que me tomo una tarta. Pero sí que también os digo que yo durante toda la semana o todo el mes, cuando yo me vaya a tomar una tarta, que me voy a tomar una cucharada que me toque de la tarta, yo no he tomado azúcar en todo el mes. Yo me voy a tomar ese trocito de tarta, pero yo no he tomado azúcar ni en el café, ni en el té, ni se me ha ocurrido comprarme una bollería, ni se me ha ocurrido, vamos, jamás como azúcar, nunca. Ya está quitada de mi lista, yo no tengo azúcar. El azúcar es para cuando hago un postre y ese postre pues a lo mejor me lo tomo el fin de semana. Y entonces pues sí, a lo mejor me puede tocar en proporción a lo que es la tarta. Si yo he puesto 80 gramos de azúcar, pues a la proporción de lo que es la tarta a lo mejor me llega una cucharada. Que con eso solo os digo que os cuidéis mucho y que aprendáis a diferenciar los alimentos. Que cambiarle el horario a los alimentos, o sea, cambiar el horario de los alimentos es ideal, porque hay alimentos que son buenísimos y tienen muchísimas propiedades y que si los ponemos por la noche nos van a hacer una mala digestión, pero si nos los llevamos a la mañana o a medio mañana o a la hora de la comida, tenemos mucho tiempo para hacer una digestión. Pues nada, pues espero que os haya gustado mucho toda esta explicación, que sí que tengo preparado algún de esto de desayunos saludables, pero más dulzones. Y bueno, que os seguiré preparando platos y combinaciones de estas, que veo que os ha gustado y espero que os guste a los que todavía no lo hayáis visto. Y nada, que espero que os suscribáis al canal, que me regaléis un like y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Hasta pronto!